tengan en cuenta un montón de situaciones que son importantes y hacen a la seguridad y al bienestar de hacer esa travesía, ¿no? Pero antes de hablar de las complicaciones de esta pandemia, que han sido muchas, hay que considerar que estamos subiendo a una altura de 3.660 metros sobre el nivel del mar. Esa es la altura donde está Punta Corral. Y nosotros aquí en San Salvador tenemos una altura de 1.260 aproximadamente. Entonces hay una diferencia importante en metros sobre el nivel del mar que interfieren en nuestro cuerpo y por lo tanto tenemos que prepararlo para ese ascenso. Entonces, basándonos en esto, hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta, no solamente por Punta Corral, sino todos los deportistas o amateurs o gente que le gusta hacer montaña, pero hay cosas que hay que tener en cuenta para hacerlo bien, seguros y promoviendo la salud sobre todo. Sí, por supuesto, ¿no? O sea, sabemos que históricamente siempre se trató de que la gente se prepare, pero la gente siempre subestima el hecho de decir, no, con que unos días antes yo camine un poco y que haga algo de actividad física, ya con eso estoy listo para peregrinar. Y bueno, eso a veces trajo complicaciones y después vemos en las noticias casos de personas que se descompensaron, que el SAME tuvo que intervenir y que bueno, justamente fue por falta de control, de chequeo y de preparación. Exactamente. Hay que tener en cuenta que a esa altura hay una disminución importante de la presión de oxígeno y aumento de la presión atmosférica. Por lo tanto, esto requiere del cuerpo un gran esfuerzo, sobre todo físico y mental, y para eso tenemos que estar entrenados adecuadamente. ¿Y qué les quiero decir con un entrenamiento adecuado? Que tenemos que lograr una condición física adecuada. Y esta condición va a depender de la capacidad pulmonar, de la capacidad muscular que tengamos y de nuestra capacidad cardiovascular. Son varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿cómo hacemos para mejorar ese entrenamiento o adaptarnos o ir preparando nuestro cuerpo para ese ascenso? Y tenemos que tener en cuenta que si queremos ascender a 3.600 metros, tenemos que tener un entrenamiento de por lo menos 5 a 6 semanas previas. Yo sé que la fe no mueve montañas, pero nuestro cuerpo lo tenemos que mover con entrenamiento, además de con fe. Entonces, me parece fantástica la entrevista para que los que están decididos a ascender comiencen a prepararse ya. Y muchos ya empezaron a prepararse un mes antes. ¿Y qué es lo que tenemos que preparar fundamentalmente? Resistencia y fuerza, porque son las dos capacidades musculares que tenemos que tener, digamos, en condiciones para esta travesía. ¿Y cómo las preparamos? Bueno, resistencia podemos hacerlo con caminatas, correr, bicicleta. Esto va a mejorar la capacidad muscular de obtención de oxígeno. Y la fuerza la entrenamos justamente con mayor intensidad en los músculos, por ejemplo, haciendo escaleras, sentadillas, estocadas, ese tipo de cosas. Entonces, hay que tener en cuenta estas dos preparaciones, que estoy hablando netamente a nivel de capacidad muscular, pulmonar y cardiovascular. Pero también hay que tener otras cosas en cuenta y que son muy importantes, como son la buena alimentación previa, la hidratación previa, durante y posterior a este esfuerzo, y las condiciones climáticas también, que no van a depender mucho de uno, pero sí en el momento del ascenso, ¿no? Que eso también hay que ver. Y también creo, doctora, ahí también creo que hay que incorporar el factor que la gente siempre subestima, que es el terreno en el cual se está haciendo esta actividad. Tal cual, exactamente. Hay 4 caminos para el ascenso a Punta Corral. Uno es un valle en donde uno va por el río prácticamente, en donde hay mucho pedraje, entonces el calzado tiene que ser muy importante porque el pie no tiene tanta estabilidad, entonces lo vamos como, digamos, el tobillo lo vamos esforzando mucho. Si eso le sumamos que cargamos cosas que muchas veces son innecesarias, pobres articulaciones. Entonces las cosas también hay que tenerlas en cuenta. El otro acceso es por Tunalito, que es muy, muy empinado, es mucho más corto, pero la condición física tiene que ser mucho mejor
porque el esfuerzo es más importante por Tunalito. Y después están los otros dos accesos que son menos conocidos, pero que también van gente, que es por Maimará, que estuve escuchando que también iban a estar habilitados, y por Tilcara. Donde va mayor cantidad de gente es por Tumballe y por Tunalito, por eso siempre hay que tener en cuenta las condiciones con las que está el camino, digamos, y nuestras condiciones. Entonces, es fundamental decidir primero por dónde uno va a ir y de acuerdo a eso prepararse para que el esfuerzo sea lo más efectivo posible, no tengamos que estar, digamos, después lamentando las situaciones que vos mencionaste al principio. Sí, tal cual. Y que además, doctora, esto que estamos charlando, creo que también es importante recordar de que esto no es solamente para quien tiene una determinada edad, sino porque la gente joven, por ejemplo, que sube, los adolescentes, gente de 20, 30 años, no, soy joven, ¿para qué me voy a preparar si yo soy alguien muy activo, ¿no? Pero incluso en esos casos también hay que ser precavidos y tomar todos estos recaudos. Totalmente de acuerdo, Gastón, porque es fundamental tener un cuerpo entrenado, y eso en conjunto con la fe, obviamente, mueve montañas. Pero el ascenso y llegar a Punta Corral hay que tener en cuenta que es la mitad de la travesía, después hay que bajar. Sí. Entonces son muchas horas de esfuerzo de someter al cuerpo a condiciones extremas, porque mucha gente sube en la madrugada, con condiciones climáticas importantes, con temperaturas inclusive bajo cero y con humedad. Entonces, son muchas cosas a tener en cuenta previo a la decisión de ascender, ¿no? Yo siempre les recomiendo, no importa la edad, que tengan un chequeo previo, porque por ejemplo, después del COVID hay pacientes que han quedado con síntomas posteriores de disnea, agitaciones, dolores musculares, cansancio, que son, digamos, casos precisos que hay que estudiarlos para permitirles el ascenso. Sí. Pero otros que han tenido casos asintomáticos, pero van a someter al cuerpo a un esfuerzo muy importante. Por lo tanto, no es cuestión de hacerlo simplemente. Yo creo que hay que hacerlo seriamente y hacer un chequeo previo para que tenga todas las cosas en condiciones y poderlo hacer de forma segura. Por supuesto. Por ejemplo, este chequeo tiene que incluir, por ejemplo, un laboratorio, porque si este sujeto no sabe que estuvo mal alimentado o alguna otra situación patológica y tiene una hemoglobina baja, vale decir una anemia, y tiene que subir a 3.000 metros sobre el nivel del mar, porque las condiciones de oxígeno son distintas, y lo más probable es que tenga problemas y serios problemas, ¿me entiendes? Sí. Entonces, hay que hacerle las cosas responsablemente. Yo siempre les aconsejo un chequeo previo, 30 días, 40 días antes, 20 días antes, no está de más, suben tranquilos, no importa la edad, pero hay algunas situaciones en que hay que ser, digamos, más cautos para tomar este ascenso, digamos, ¿no? Sí, y me quedo con este punto que usted mencionó, que es el de las personas que tal vez cursaron COVID-19 de forma totalmente asintomática o con síntomas muy, muy leves, que fue, no, tuve un poquito de tos y nada más, un poquito de fiebre y nada más. Hay bibliografía a nivel internacional que habla de incluso secuelas posteriores que aparecen con el paso de los meses en ese tipo de pacientes también. Es decir, no es solamente pensar en que quien pasó por terapia intensiva deba tener controles en este escenario de COVID-19, sino también en aquel que lo cursó, que tal vez no tuvo grandes síntomas, pero que todavía no sabe si es que quedó una secuela, porque como no me llevó a tener que requerir demasiada atención médica, hoy lo tomo como que, bueno, fue una enfermedad que tuve y que pasó. Exactamente, tenés razón. En realidad todos los días vamos aprendiendo cosas nuevas de este virus, pero como todos los cuadros virales generan una inflamación generalizada, en donde no solamente vemos inmediatamente posterior a la infección las consecuencias, sino también a posterior. Y sobre todo, la pandemia que nos obligó a encerrarnos y a hacer escasa actividad física es más peligrosa, o sea, el estado sedentario es mucho más peligroso, te diría, que la infección viral en sí. Sí. Entonces, sí o sí, para este tipo de travesías hay que tener entrenamiento previo.
Esto es fundamental. Son caminatas intensas de más de 6 horas, que va a depender mucho de la condición física, pero en donde el cuerpo se somete a condiciones extremas, ya te digo, de humedad, temperatura, cansancio. Cuando sale el sol en esas zonas a 3.000 metros es otra cosa, ¿no? Hay que cuidar mucho la hidratación. Sí, Entonces son muchas cosas a tener en cuenta. Entonces yo, en mis consejos generales, le diría, primero, la condición física, es haber hecho un entrenamiento de por lo menos 30 días previos para el ascenso. Segundo, elegir por dónde van a hacer el ascenso y de acuerdo a ello llevar la indumentaria preparándose para ese lugar, o sea, un buen calzado, zapatillas con buena plataforma y que estabilicen el tobillo para tener las menos complicaciones posibles. No se carguen de cosas. Yo creo que llevando agua, inclusive en los puestos hay para reponer hidratación. Pueden llevar, digamos, en las comidas, frutas, nada que bayas de cereales. Esto les va a aportar hidratos y energía rápida para los ascensos. Cuando lleguen inclusive a las estaciones, no sobrecarguen el estómago, ¿sí? Coman liviano, cosas que puedan estar más liviano para la digestión y poder ascender y después descender, ¿sí? Eviten, por favor, las bebidas alcohólicas. Esto es terrible porque provoca mayor deshidratación y en estas condiciones la intoxicación puede ser más peligrosa aún. Entonces la hidratación tiene que ser a base de agua y alguna bebida energética, no hay ningún problema, pero evitar la ingesta de alcohol sobre todo. Y la templanza mental, ¿no? El hecho de que una vez decidir el ascenso, es importante también el entrenamiento mental de decir yo puedo, yo llego, ¿sí? Esto es muy importante también. Sí, tal cual. Y bueno, y también descansar, ¿no? Cada uno se conoce, tome el descanso que sea prudente, les digo, no estén descansando, no asciendan 30 minutos y descansan 2 horas porque el enfriamiento juega en contra. Entonces, hacerlo a su ritmo, no es una carrera, cada uno tiene su ritmo de ascenso. Pero bueno, es una experiencia única, no hay en el mundo descripto una peregrinación a esta altura y única, ¿no? Es única.